Buenas noches, amigos. Estamos hoy en la sesión número 6, pues viendo esto de matrimonios, ¿verdad, Alex? Así es. El gozo de servir es el tema de hoy y también tiene un subtítulo. ¿Cuál es, Alex? El gozo de servir a otros o los deberes del matrimonio. Bueno, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe en esta sesión, Alex. Claro que sí. Pues oremos. Querido Padre Celestial, queremos encomendarte a ti este tiempo, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Te adoramos y te glorificamos y honramos tu nombre. Y declaramos que solo tú eres Dios y no hay otro. Solo tú eres el Creador y el Rey del universo. Padre Santo, gracias por tu amor infinito, por tu bondad, por tu misericordia. Mi Señor, toma control de ese tiempo, Padre. Permite que podamos trazar fielmente tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Que la podemos transmitir, Señor, y que sea de provecho para nosotros y para las personas que escuchen, Señor, esta plática que vamos a dar el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, este tiempo. Padre, gracias por tu bondad. Te pedimos esto en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, amigos, pues las últimas semanas hemos estado viendo la teología bíblica del matrimonio y desde la sesión 4 nosotros introducimos un concepto que era el de liderazgo y sumisión, que lo encontramos en Efesios capítulo 5. Nosotros desde ahí podemos ver que hay una estructura muy particular en esta relación matrimonial y los maridos están llamados al liderazgo espiritual en el matrimonio y las esposas están llamadas a seguir de manera gentil su liderazgo. Nuestra cultura entiende cualquier relación caracterizada por la autoridad como algo desigual, como una relación de superiores e inferiores. Pero según las escrituras, la autoridad es dada al hombre con el fin de servir y edificar a sus esposas y no de enseñorearse de ellas. La relación matrimonial es una relación entre iguales espirituales, dos seres humanos hechos a la imagen de Dios con distintos roles y deberes. Pero comencemos, Alma, viendo cuáles son esos roles y deberes. Y lo primero que debemos de hacer es preguntarnos, ¿cuáles son los deberes de los esposos y las esposas en el cumplimiento de sus funciones dadas por Dios en el matrimonio? De esto tratará nuestra sesión de hoy. Durante las últimas semanas describimos el marco general para los matrimonios. Esta semana queremos completar esta ilustración con mayor detalle. Pero primero trataremos con algunos conceptos equivocados con respecto a la palabra deber. Cuando la mayoría de las personas piensan acerca del deber, piensan en trabajo, en monotonía, en rutina, como por ejemplo sacar la basura, lavar los platos, trabajar, pagar los impuestos, etc. Son actividades que debemos hacer en lugar de las cosas que queremos hacer. Entonces, deber en el contexto del matrimonio debe ser lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. En el matrimonio tú llegas a servir a tu cónyuge de manera tangible a través de estos roles maritales y que son dados por Dios. Por eso vamos a titular, ¿verdad?, esta lección, la alegría de servirnos unos a otros. Una palabra acerca de los sentimientos que vemos, ¿verdad?, es el amor de un esposo y una esposa el uno al otro, ciertamente va a envolver y va a implicar en medio de todo este deber nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero si tu matrimonio no se puede basar en los sentimientos, porque los sentimientos debemos de reconocer que muchas veces aumentan y disminuyen, entonces no puede ser esa la plataforma en la que está basada tu relación matrimonial. Hace un momento Alex y yo hablábamos, ¿no?, de cuánto tiempo dura realmente el enamoramiento, cuánto tiempo dura el decidir, ¿verdad?, seguir caminando con alguien en una relación de pareja, porque finalmente el amor debe ser una decisión. Entonces no puede estar basado en esos sentimientos o en esas emociones que muchas veces a lo largo del matrimonio van a estar fluctuando y pueden traer mucho dolor, mucha tristeza
o a lo mejor hasta mucha alegría, pero puede ser algo muy efímero. Algo de lo que Michael Wells decía es que muchas de las ocasiones nosotros tenemos emociones mentirosas y en esas emociones no puede estar basada tu relación matrimonial. El matrimonio tiene que basarse, ¿verdad? Y tener ese fundamento en un compromiso, en una decisión de la voluntad de dar su vida por la otra persona. Entonces, es un desbordamiento de este compromiso amoroso, debe ser el deseo de cumplir los deberes dados por Dios para los esposos y para las esposas. Nosotros como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, queremos que los deseos de Dios para nuestro matrimonio sean nuestros deseos. Y esa puede ser una buena razón para la cual podemos estar orando y decirle, Señor, yo quiero que esos deseos que tienes para nosotros como pareja sean los deseos que plantes en nosotros. Así que vamos a la Escritura para ver lo que dice y establece la palabra de Dios para nosotros como obligación de esposos y esposas, y luego busquemos vivir esas obligaciones. Y con esto en mente, permítame compartir con ustedes estas funciones que vamos a ver, y quiero solamente que te imagines que vamos en un avión a 10,000 o 20,000 pies de altura, mirando hacia abajo, y vamos a dar una visión general de esos deberes conyugales. Sí, será un rápido repaso de lo que se puede obtener en un sentido más amplio de la totalidad que nos muestra la Escritura. Entonces vamos a pensar en esta descripción del trabajo, tanto para el esposo como para la esposa. Y comencemos con los deberes para el esposo. El primero es que un esposo debe modelar el amor de Cristo para la iglesia. El rol del marido en el matrimonio es modelar el amor de Cristo para la iglesia. Y hermanos, esto es una enorme responsabilidad. La manera en que el esposo vive envía un mensaje a su esposa sobre la manera en que Jesús sacrifica su vida por su novia, la iglesia. Si su esposo sirve fielmente a su esposa y trata de imitar a Cristo en su carácter, entonces el esposo modela a Cristo bien. Si él liderea a su esposa y familia pobremente, estará mintiendo acerca de Cristo y de la iglesia. Y caray, a mí esto me confronta duramente, pero bueno, hay que aprender. El esposo modela el amor de Cristo, bien o pobremente. Ningún esposo está exento de esto. El Antiguo Testamento hace referencia a Dios como un esposo para Israel. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 54, versículo 5, vamos a leer que dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. También en Jeremías 31, 32 nos dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Si combinamos nosotros el buen gobierno de Dios para Israel y Cristo dirigiendo a su iglesia, vemos muy claro lo que es un buen modelo de gobierno bíblico, piadoso, amoroso y persistente que se puede hacer. Y bueno, el primer punto en que vamos a ver, que me toca a mí, ¿verdad?, es ver cómo el esposo lava a su esposa en la palabra, y lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace el esposo? ¿Cómo lo aplica ya a la realidad? Pues así como Cristo lavó a su esposa en la palabra, así los esposos tienen la obligación de consistentemente liderar a sus esposas en la palabra. Es bueno que las parejas tengan una rutina regular de leer las Escrituras y de orar juntos. La realidad es que es un gran reto. Cuando nosotros les preguntamos a las parejas que vienen en conflicto, ellos reconocen que tienen tiempo, si no años, o tal vez nunca lo han practicado, de leer juntos la palabra, de tener un tiempo devocional, de por lo menos, ¿verdad?, en la mañana, permanecer un tiempo en comunión con el Padre, en oración juntos. El esposo debe buscar responder sus preguntas acerca de la fe.
Ese es otro gran reto, ¿verdad? Es importante que los esposos tomen la iniciativa de asegurarse de que estas cosas suceden. Y bueno, vamos a ver otro de los deberes de los esposos. Un esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. En Efesios 5:29, Pablo describe el esposo como uno que sustenta y cuida a su esposa. El griego para la primera palabra, sustenta, significa alimentar, levantar o llevar a la madurez. Cada esposo está a cargo de cuidar a su esposa con la esperanza y responsabilidad de llevarla a la madurez en Cristo, que nos habla Efesios 4:15. El marido se destaca en su papel de discipular a su esposa y cultivar su relación con el Señor. Nadie más en el planeta tiene la responsabilidad principal de la misma manera sobre ella. Esto no quiere decir que ella es pasiva en su propia fe. La esposa tiene la responsabilidad sobre su vida, pero el marido tiene el privilegio de ser usado por Dios para cultivar la piedad en ella. Y bueno, esto tiene implicaciones para la vida diaria. Los esposos, en la medida que su esposa se sienta cuidada, querida, amada, valorada y segura contigo, todo esto depende de cada uno de los esposos. Esto la va a llevar a tener un bienestar y especialmente un crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque depende totalmente de su esposo. Entonces, si Dios también nos hace responsables de nuestro propio crecimiento espiritual a cada una de nosotras, pero cada uno de ustedes como esposos tendrá la responsabilidad de ella, de también cuidar de ella, ¿verdad? El autor de uno de los libros, ¿verdad?, de Elliot Burke, en su libro Necesidades de él y las necesidades de ella, escribe: edificarla es hacer todo lo que sea necesario para verla convertirse en todo lo que Dios quiere que sea espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente y físicamente. En pocas palabras, hombres, si ella no está sana y creciendo como mujer de Dios, es su trabajo edificar su crecimiento. Y miren, el griego para la segunda frase, cuidar, que nos dice en Efesios 5:29, significa calentar o mantener en calor o apreciar con tierno amor. Una ilustración que nos ejemplifica perfectamente esto es a una ave manteniendo sus polluelitos calientes bajo sus plumas. Todos hemos visto a las gallinas, ¿verdad? Las gallinas cuando hace frío, cuando comienza a hacer frío, cuando ven que hay algún peligro, pues comienzan a cacarear y corren, abren sus alitas y vemos a los pollitos corriendo a refugiarse bajo sus alas. Y claro, ¿verdad? Eso es una tierna imagen. Una esposa debe sentirse apreciada a los ojos de su marido y sentir que ella es una prioridad en su vida. Esposos, les hago la pregunta. ¿Luchan ustedes con horarios de trabajo fuera de control que les hacen descuidar a su esposa? ¿O tratan ustedes a su esposa como una madre, alguien que debe de satisfacer sus necesidades más que ser una esposa? Si es así, les animo a pedirle perdón a Dios y a su esposa. Arrepiéntanse de ello y pregunten a su esposa cómo pueden sustentarla o cuidar de ella. O pregunten a otros hombres de la iglesia lo que ellos hacen para sustentar o cuidar a sus esposas. Bueno, y otro aspecto, ¿verdad?, es que el esposo debe de proveer para su esposa, y lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Además de proveer para su esposa de manera espiritual y de manera emocional, el esposo es responsable del bienestar físico de su esposa. Él debe proveer dinero para todas sus necesidades básicas: alimento, vestido y vivienda. Hay una serie de pasajes que tenemos en el Antiguo Testamento que se refieren a la obligación que un hombre tiene de proveer para su esposa. En Éxodo 21, vamos
a leer Éxodo capítulo 21, versículos 10 y 11. Dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de esas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Entonces, no es que la mujer no pueda ayudar, ¿verdad?, en el mantenimiento de la casa. El punto que estamos tratando aquí es que si no hay comida en la mesa o cualquier otra necesidad básica, el hombre debe sentir esa responsabilidad fundamental de asegurarse que pueden comer. Como dijo un autor, negar las necesidades básicas de su esposa es apostasía. Es una negación de Cristo quien alimenta a su novia. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice, pero lo leí al inicio, por si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otro de los deberes del esposo es que un esposo debe proteger a su esposa. Así nos lo marca Efesios 5:29 y también primera de Pedro 3:7, que más adelantito vamos a darle lectura. Vamos a suponer que usted está en la cama con su esposa y escucha un ruido abajo de la casa. ¿Quién necesitará verificar qué pasa? El esposo o la esposa. O, ¿qué tal si están caminando en la calle y un hombre intenta robarle y amenaza con hacerles daño? ¿Nos hacemos nosotros para atrás? No, ¿verdad? En ambos casos, el hombre necesita dar un paso hacia adelante y proteger a su esposa. Es el esposo quien debe de bajar a averiguar quién está produciendo ese ruido. Sea un animal o sea un ladrón, pues le toca al hombre enfrentar ese peligro y cuidar de su esposa. Si los amenazan en la calle, él necesita interponerse entre su esposa y la amenaza, sin importar el tipo de amenaza que sea. Esto no se trata de ser un hombre macho. Esta es la manera de mostrarle valor ante los ojos de su esposa. Un hombre necesita tener un sentido interno de responsabilidad, de protegerla, porque él es el esposo y ella es la esposa. Y son esas funciones, ¿no? Que me acuerdo que en el libro de Amor y Respeto el autor dice, ¿no? La valentía, la gallardía, todas esas son características varoniles que Dios le dio al hombre. Como hablamos en su momento de ayuda idónea, de que la mujer tiene esas capacidades de misericordia, de poder tener ese sentido, ¿no? De cuidar de los enfermos, de cuidar de los ancianos, de cuidar de los niños. Son cosas en lo natural que salen y que pueden tener ese sentido de protección en ciertas áreas, cada uno, ¿verdad?, según sus roles, pero que también esta cultura cada día lo está minimizando, ¿verdad? O sea, está queriendo quitar esa gallardía en el varón y esa responsabilidad y dándole a la mujer funciones y papeles que no le pertenecen, que no le tocan. Ya habíamos leído ya habíamos leído Efesios 5:29, pero no primera de Pedro 3:7. Así es que me voy a permitir darle lectura. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. Pues un esposo también debe de pastorear a su esposa. Esto es básicamente una advertencia de participar en la vida de su esposa. El matrimonio no es la coexistencia de dos vidas independientes. Un esposo debe aprender a guiar y pastorear a su esposa a través de la vida. Esta es la relación más importante de discipulado. No es microadministrar la vida de su esposa, sino pastorearla. La implicación que un marido tiene en las diferentes áreas de la vida de su esposa varía de temporada en temporada y de matrimonio a matrimonio. La clave de todo esto es guiarla en lo que hace, ayudarla a decir no cuando sea necesario y aquí, esposos,
Ustedes son responsables del bienestar de ella, no solo su carga de trabajo. Y finalmente vamos a ver el último deber de los esposos. Un esposo debe ser celoso de su esposa. Y para ello vamos a darle lectura a Éxodo capítulo 34, versículo 14, 13 y 14. Y dice así: en cambio, deberán destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Cera. No adoréis a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Y vamos a leer también en ese mismo sentido, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, que dice así: pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Eso lo dice Pablo. Ahora, el tener celos de la esposa puede sonar probablemente extraño, pero como lo acabamos de ver, es una idea puramente bíblica. Nosotros tendemos a asociar los celos con cosas negativas, tales como egoísmo, posesión o aún violencia. En pocas palabras, pecado. Ciertamente, estas diferentes manifestaciones de celos mezclados con el pecado las vemos en el mundo, pero debemos también decir que sí existen los celos piadosos, los cuales el Señor tiene justamente por su pueblo y que nosotros como esposos debemos tener por nuestras esposas. Este tipo de celos implica protección sobre las cosas correctas. Un esposo piadoso dará seguimiento a la relación de su esposa con Dios, de sus amistades, de la manera como usa su tiempo, si ella está creciendo espiritualmente. Pero esto no lo debe de hacer de una manera planificada ni egoísta, sino abierta y amorosa. No para su propio ego o seguridad, sino con el propósito de proteger su fidelidad hacia Cristo primeramente y hacia Él después, para protegerla de la tentación, el desánimo y cosas similares. Dios se caracteriza en relacionarse con su pueblo de esta manera. La verdad es que en algunas circunstancias sería pecado para un esposo no ser celoso. Sería una forma de negligencia. Recuerden, nosotros no podemos proteger a nuestras esposas a menos de que estemos comprometidos con su vida y decididos a pastorearla a través de los muchos obstáculos de la vida. Un esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa con gozo. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 y 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto parece muy básico, ¿verdad? Pero la idea aquí no es solo proporcionar a su esposa la opción de las relaciones sexuales, es más que eso. Este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios indica que su cuerpo ya no es suyo, sino que también es de ella, y ella tiene la autoridad sobre él. Esto puede ser usado para su beneficio, placer y edificación. Y esto significa satisfacer sus necesidades sexuales, no solo tener relaciones sexuales con su esposa. Incluso podríamos inferir del pasaje que el esposo, al satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, necesita verlo como prioridad sobre la satisfacción por parte de ella de las necesidades de él. Tienen que comunicarse, tienen que abrir esa comunicación con ella sobre cuáles son sus necesidades y la manera en que le gustaría que sean cumplidas. No deben asumir que ya lo saben, más bien deben complacerla bajo sus condiciones, no las de ustedes. Esto puede significar tener sexo placentero para ella físicamente, es decir, no siendo un amante egoísta.
pero también significa cuidar de ella, amarla y desarrollar la intimidad con ella mucho antes de lo que la mayoría de los hombres consideran como un encuentro sexual. La intimidad sexual es relacional. Comienza muchísimo antes de que las luces de la habitación se apaguen. Teniendo en cuenta todo esto, esta es una gran oportunidad para tocar su mente y su corazón antes que tocar su cuerpo. No tomes a la ligera este deber como esposo. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a los deberes de la esposa. Una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Eso lo vemos en Efesios 5, 22 al 24. El marido está llamado a liderar con benevolencia y sacrificio a su esposa, y la esposa tiene el privilegio de seguir su liderazgo. Observe, dije liderazgo benévolo y sacrificial. La esposa no es esclava. Ella nunca debe tolerar el abuso o el liderazgo tiránico. Ella no debe de ser forzada a hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes o inhumanas. Ella no debe ser callada o estar impedida para hablar. Nada de esto tiene que ver con la sumisión bíblica. Los esposos deben liderar de una manera que sea un gozo seguirlos y una carga para las esposas ser independientes. Por el contrario, la mujer tiene una responsabilidad no solo de seguirlo, sino también de motivar y fortalecer a su esposo en su liderazgo, en la familia como un todo y en la iglesia. Una esposa tiene el gozo de ayudar a su marido. La esposa está llamada a ayudar a su esposo gozosamente. Nosotras lo complementamos fortaleciendo sus fortalezas y compensando sus debilidades. Adán necesitaba ayuda, la ayuda que solo una esposa podía proveer. Y lo mismo ocurre con cada uno de los esposos que están aquí en este salón y los que están en pantalla escuchando este mensaje. Esto no es solo ayudarlo a hacer las cosas de una lista de cosas por hacer, aunque ciertamente puede incluir eso, sino es mucho más importante aún. Es una actitud consistente, es una postura de apoyo y una motivación a tu esposo alegremente. Vamos a ver el segundo deber de las esposas. Una esposa debe respetar a su esposo, como lo dice Efesios 5:33. En el matrimonio cristiano, la esposa está llamada a respetar a su marido. El respeto de la esposa es una verdadera motivación al liderazgo de su esposo. La falta de respeto de una mujer debilita en gran medida el ministerio de su esposo. Una esposa, bajo la providencia de Dios, debe engendrar hijos y ser su cuidadora principal. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y vamos a leer también Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si Dios lo permite, la esposa debe engendrar hijos y ser cuidadora principal. Una perspectiva bíblica enseña que los hijos son una bendición y recompensa del Señor. Salmo 127. Vamos a buscar en el Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La función principal de engendrar hijos puede verse en Génesis 3:16. Dice, la maldición no es que una mujer tenga hijos, sino que con dolor dará a luz los hijos.
Decir que la esposa es la cuidadora principal de los niños no es siempre una idea popular en estos días. Si usted es capaz de tener hijos, pero elige no tenerlos por razones egoístas, como parejas que están en un terreno débil, he escuchado hoy en día parejas que han hecho compromisos de decir, nosotros no vamos a tener hijos. Entonces, estás en un terreno débil según las escrituras. No hay categoría para la esterilidad voluntaria en las escrituras. Engendrar y cuidar hijos es uno de los principales propósitos del matrimonio y por tanto es una norma para las parejas cristianas. Tener responsabilidad primaria por los hijos no significa que la esposa no pueda trabajar fuera del hogar. Y lo vemos en Proverbios, capítulo 31, versículo 16. Dice: considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Estamos hablando de la mujer virtuosa en medio de estas cosas que está hablando el proverbio. Sino todo esto significa que su prioridad es el hogar, incluyendo los hijos. Una esposa debe ser laboriosa y fructífera en el hogar. Ese es otra de sus deberes. El dominio principal de la esposa es el hogar de la familia. Conforme el esposo es advertido de trabajar duro para mantener a la familia, la esposa está llamada a ser diligente en el hogar. Esta característica ocupa un lugar prominente en el perfil de una esposa virtuosa. Esto lo vemos en las Escrituras, en Proverbios 31, del cual ya le dices el versículo 16, y también en Tito 2. Pero seamos claros sobre las razones, no para la conveniencia del marido o el orgullo de la esposa, sino por el bien de un ambiente de edificación y piedad, en donde el esposo y la esposa pueden disfrutar de una vida tranquila, donde los hijos pueden crecer con un enfoque cristocéntrico y la pareja puede mostrar hospitalidad hacia otros. Una esposa, ¿verdad? También como lo vimos con el esposo, debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 7. Y esta es la misma idea de lo que hablamos hace un momento. Pero ahora se aplica a la mujer. Mujeres, en 1 Corintios le está diciendo Pablo, indica que su cuerpo ya no es suyo, sino también de él. Él tiene autoridad sobre él. Es para ser usado para su beneficio, su placer y su edificación. Su cuerpo ahora es de él, pero el cuerpo de él ahora es tuyo. Al igual que sucede con el deber del esposo, esto no significa que solo para la relación sexual. Esto no significa que solo para satisfacer sus necesidades sexuales. Es decir, ¿eres sensible a sus peticiones? ¿Estás dispuesta a comprometer o acomodar la frecuencia si es necesario? Entregar su cuerpo a él es importante por muchas razones. Para ayudarlo a evitar la tentación en una cultura sobresexualizada, por el bien de construir la intimidad y por el bien de la relación y para la satisfacción del esposo. Vamos a ver otro de los deberes de la esposa. Una esposa debe cultivar un espíritu hermoso, como nos lo dice Proverbios 31:1 y 1 Pedro 3 y Tito 2, 3, 5. Entonces voy a buscar Proverbios 31 para leerlo el versículo 1. Y dice así: no, yo creo que está mal el... Es que es Proverbios 31, todo el capítulo de 31. Todo Proverbios 31, la mujer virtuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, todo el capítulo 3. Si quieres vamos a leer Tito 2, 3, sí, 5, pero lo acabo de leer hace un momento. ¿Te acuerdas que hablábamos de los deberes de las mujeres siendo ancianas? Ok, entonces, pues para las damas y también para los caballeros, esposos, leamos Proverbios 31 para ver cómo debe ser la esposa y el capítulo 3 de 1 de Pedro. El deber de una esposa hacia su esposo y la familia no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Es de primordial importancia para cada mujer
cultivar la piedad. Habrá una tentación constante de ser atraídas a la definición del mundo de la feminidad. Demos un ejemplo. Enfocarse exclusivamente en la belleza física. Sin embargo, las Escrituras advierten esto y hacen énfasis en edificar un carácter cristiano. Uh-huh. Y bueno, hablando también de la esposa que debe ser, hablábamos de que el esposo disipula a la esposa, entonces la esposa debe ser una discípula del esposo. Una esposa debe generalmente considerar a su marido su maestro primario en las cosas del Señor. Los esposos tienen diferentes niveles de conocimiento teológico y no todos estarán naturalmente dotados de la enseñanza. Sin embargo, debe ser fiel y diligente en desarrollar su nivel de conocimiento y aplicarlo a la vida de su familia. Debe ser el objetivo de la esposa ser enseñada y discipulada por su esposo y apoyarlo en sus esfuerzos por cumplir este rol conforme al diseño de Dios. Esposas, oren por sus esposos en esta responsabilidad. Motívelo a hacerlo si no lo está haciendo y anímelo a ir con hombres cristianos más maduros si es que necesitan tutoría o para que puedan tomar esa posición en tu vida. Apoyen y respeten su liderazgo en la manera en que Dios los ha diseñado. Dios ha puesto a tu esposo en tu vida como uno de los agentes principales a través del cual tú aprenderás más acerca de él y es tu deber enseñarte y es tu deber buscar aprender de él. Y para concluir diremos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el único, absoluto y precioso gozo que viene de servir como esposa o esposo. Tal servicio redunda en nuestra bendición y para la gloria de Dios. Pues realmente es un reto, ¿verdad? Creo que aquí hay varios aspectos en donde todos podemos poner mucho cuidado y atención, ¿verdad? La manera en que la palabra nos muestra las responsabilidades y los beneficios de cumplir con esas responsabilidades son muchos. A lo mejor hay cosas que yo no las había visto como hoy, que estamos profundizando más en cuanto al liderazgo del esposo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Alex es un maestro de la palabra y siempre que tengo dudas, él me ayuda, pero también tengo que decir que hubo una época en donde Alejandro tenía tanto trabajo y estaba tan abrumado y mal tardaba en amanecer que se tenía que ir a trabajar y ya era muy de noche y llegaba. Entonces, también yo pienso, Alex, que en la práctica, a la hora de ver esto, tenemos que ser sabias, porque a lo mejor esto que estamos diciendo podríamos entrar en una demanda, ¿no? Es que ya escuché que tú tienes que ser mi maestro, ¿verdad? Y a lo mejor no es la temporada, no es el momento, o no se dan las cosas, pero sí puedes orar porque eso pueda llegar a suceder en tu vida. En ese momento nosotros estábamos sacando adelante a nuestras hijas, trabajando, y no significaba que Alejandro no tuviera esa capacidad de ser discipulador y maestro, o muchas otras cosas más, pero que esto sea como el enfoque de decir, allá quiero llegar, ¿verdad? Hacia allá quiero ir, y de estas cosas, ¿cuáles son las que me están retando a mí como esposa, a ti como esposo, ¿verdad? Y que podamos ponerlas en oración para poder tener relaciones más satisfactorias, relaciones placenteras, relaciones que realmente glorifiquen a Dios, que puedan modelar lo que es Cristo y su iglesia. Y son áreas de crecimiento. Todos debemos de verlo así. ¿Cómo puedo crecer en aquello que todavía me falta? Y a todos nos falta. A mí en lo personal veo que hay muchas cosas que son retos para mí, de todo esto que hemos visto y en el cual tengo que crecer. Y lo debemos de tomar así. Pero siempre, como nos lo marca la palabra, con amor y con bondad. Muy bien, pues vamos a orar, amigos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, porque reconocemos que necesitamos tanto de ti en nuestros matrimonios, que hay áreas de oportunidad que tú nos das para que nosotros podamos ser edificados y modelar eso que tú pensaste, el matrimonio, como el reflejo de Cristo y su iglesia. Gracias, Señor, porque tú has dado una guía y porque cada
día abres más nuestro entendimiento para tener claridad hacia dónde queremos dar. Queremos dar en el blanco, no ir como pegando al viento, no sabiendo hacia dónde vamos, no. Hay una ruta, hay un camino y hay una palabra trazada que tú has dado y nosotros queremos honrarte a ti, Señor. Bendícenos, Señor, anímanos, alienta a cada una de las parejas a hacer las cosas como tú quieres que la hagamos. Gracias, Señor, porque tú estás mostrándonos estas verdades y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos aliente, nos anime, nos exhorte, nos recuerde esas áreas que tenemos que trabajar. Te alabamos, Señor, esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender juntos. Y te damos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, pues nos vemos el próximo viernes. Va a ser el próximo viernes a las 7:15 de la noche. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias.